Muy buenos días, niños. Hoy es lunes, gracias a Dios, ¿verdad? Un placer saludarlos y siempre invitándolos para que ingresen a la plataforma, ingresen a mis clases, ingresen a las clases de las demás maestras, que es muy importante que ustedes a diario ingresen a la plataforma. Nuestro tema de hoy es, en estudios sociales, la lucha por la independencia y movimientos populares. Por favor, podrían abrir la página 102 y 103 de su libro. Recordemos un poco de historia antes de entrar al tema, que con el descubrimiento de América, dos civilizaciones pues se estrecharon, la vieja y la nueva. La nueva era el nuevo continente descubierto por Cristóbal Colón en 1492. Bien, después pasaron muchos años, ¿verdad?, sobre la colonización y todo lo que hemos estudiado de ello. Pues pasaron muchos años, pero ya no soportaban pues ciertos aspectos de la colonización. Vamos a hablar primero en Centroamérica. Una de las causas pues internas que favorecieron a la independencia en Centroamérica fue el maltrato, como observan esta imagen, fue el maltrato que realizaban los españoles hacia los indígenas. Era un maltrato, ahí no había derechos humanos, ahí los mataban, ellos eran vistos peor que animales, porque el caballo que tenían los españoles lo cuidaban más que a un ser humano, era terrible aquello, terrible. Las desigualdades existían dentro de esa sociedad, tanto política como económica y social. Desigualdades entre los españoles y los criollos, ¿verdad? Los criollos protestaban en contra de las leyes porque ellos no les permitían a los criollos desempeñar cargos políticos. Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en el nuevo continente. La mala administración, ¿verdad? El descuido de los gobiernos, ¿verdad?, en aspectos sociales, económicos y culturales. ¿Por qué la mala administración? Porque si ustedes cuando vayan leyendo, ¿verdad?, la lectura, en Guatemala se estableció el reinato, ¿verdad?, de España. Entonces Guatemala era a quien mandaba a todas las provincias. Guatemala era la sede, digamos. Ella dictaba las leyes, ¿verdad?, que eran aprobadas por el rey y la reina de España. Tenían un gran poder en España. Entonces hubo una mala administración, todo, pues los beneficios económicos y de salud, pongámosles así, iban hacia Guatemala. La mala administración también, ahí se dio algo muy importante dentro de la economía con los ganaderos. Digamos, si eras un ganadero en esa época, pues había inconformidad con los ganaderos porque dentro de la audiencia, una audiencia es que ibas a un puesto donde estaba el jefe y él te decía a quién vas a vender el ganado y por cuánto lo vas a vender. No obtenían buena ganancia de su ganado, de su trabajo, etc. Ahora bien, existieron también causas externas que favorecieron a la independencia en Centroamérica, de España. ¿Por qué? Observemos esta imagen. Este señor Juan Gaboto, ¿verdad?, navegó, pasó el Atlántico y llegó hasta Virginia en 1497, ¿verdad? 5 años después de la llegada de Cristóbal Colón, porque la llegada de Cristóbal Colón fue en 1497. 5 años más tarde, este señor navegó, ¿verdad?, desde Inglaterra, miren la flechita, y se estableció aquí. Y no solamente él después se regó la noticia, ¿verdad? Y entonces empezaron a emigrar. Muchos barcos emigraron. La principal razón fue la persecución religiosa, las razones políticas. Dentro de estos emigrantes fueron franceses, holandeses
ingleses y belgas, ¿verdad? ¿Quiénes poblaron las 13 colonias? Como está aquí a la derecha, ¿ves? Ellos poblaron los franceses, los holandeses, los ingleses y los belgas. Ellos fundaron las 13 colonias. El primero que vino fue Juan Gaboto, ¿verdad? Era un italiano. Y después vinieron, ¿verdad? Los emigrantes franceses, holandeses, ingleses y belgas. Entonces fundaron las 13 colonias de Norteamérica. Donde ahí también hubo su lucha. Ya estaban cansados del dominio inglés. En estas 13 colonias cabe mencionar que los españoles no pudieron dominar el Atlántico menos esta zona. Solo fueron dominados, ¿verdad? Por los franceses, como es, holandeses, ingleses y belgas. Jamás los españoles pudieron dominar el Atlántico en este lado. Bien. Dentro de las causas externas, ¿verdad? Que favorecieron, como les hablé, de la independencia, fue la independencia de las 13 colonias. Estas 13 colonias que ven acá se independizaron. España y Francia apoyaron, ¿verdad?, a la independencia con dinero. Ellos le mandaban dinero, ¿verdad?, a Centroamérica para comprar armas. Con la independencia de las 13 colonias se firmó la Constitución, ¿verdad?, como es conocida la Constitución de Estados Unidos, donde ahí los personajes relevantes eran George Washington y Benjamin Franklin, ¿verdad? En 1787 se firmó la primera constitución política en Norteamérica. Esto contribuyó, ¿verdad?, a que aquí en Centroamérica, ¿verdad?, al escuchar la independencia de las 13 colonias, y ha formado un estado libre y soberano como los Estados Unidos, pues se diera el 15 de septiembre de 1821 la independencia de Centroamérica. Tenemos algunos personajes relevantes que participaron muy importante en Acta de la Independencia, como observen en esta imagen, José Camilo del Valle, Gabino Gainza, Miguel La Reinaga por Nicaragua y Tomás Ruiz. Observen esta fotito. Tomás Ruiz, niños, fue el primer indio licenciado de Nicaragua, muy importante. Él estuvo ese día tan importante cuando firmaron. Él estuvo ahí, importantísimo, dentro de los movimientos populares. Ahora bien, en Nicaragua, ¿verdad?, vamos a hablar los movimientos populares que surgieron. Fue en León, Rivas, Granada y Masaya. En León, como aparece en la página 103, los personajes más importantes fue Fray Benito Miguel Lena, el fraile Tomás Pérez y José Modesto Hernández. Fue un indígena, ¿verdad?, que ayudaron ¿verdad?, a que los movimientos populares se fortalecieran y se diera pues la firma de la independencia. Muy bonito, pues la historia es wow. Tal vez más adelante hablamos un poquito más, porque es muy interesante, a mí me gusta mucho. Y más o menos la explicación, ¿verdad?, que eran las 13 colonias, ¿verdad? Entonces ustedes pueden responder en su libro que las 13 colonias eran, ¿verdad?, es toda esta parte de aquí formada, las 13 colonias en el Atlántico, ¿verdad?, por ingleses, franceses y belgas. ¿A qué reinos pertenecían? Bueno, a los que ya les dije. Y cuando se promulgó la primera constitución escrita, bueno, la primera constitución escrita fue la de Norteamérica, en Filadelfia, en 1787. Ahí escriben. ¿Cuándo se promulgó la primera constitución escrita de la historia? Fue en los Estados Unidos, Filadelfia, 1787. ¿Ya?
en ese tiempo fue. Ok. Ustedes me van a responder estas preguntitas y me las van a enviar a la plataforma cuando tengan energía, ¿verdad? Y esto ha sido todo por hoy. Un placer, ¿verdad? Siempre estar con ustedes.